Tenemos aquí entonces el ejercicio utilizado para crear la diapositiva. Comenzamos con nuestras funciones de activación. Aquí es donde tenemos precisamente la generación de estas tres gráficas. Aquí tenemos pues estas fórmulas de cómo se iban calculando algunas partes del gradiente. Y aquí tenemos la función que vamos a tratar de aproximar. Es la misma que hemos venido utilizando en algunos otros ejemplos. Y al menos en la primera vez que inocentemente tratamos de entrenar una red, pues vimos que nunca logramos llegar realmente hacia todas estas curvas que se generaron. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es crear rápidamente, utilizando PyTorch, una red neuronal profunda. Lo primero que hacemos es preparar nuestras entradas X, las salidas esperadas Y, pero ahora en forma de tensores de PyTorch. Son muy parecidos a los arreglos de NumPy, pero bueno, tienen la habilidad de que si ustedes tienen GPUs en sus computadoras, pueden utilizar un comando para transferirlos a los GPUs y realizar todo esto en GPUs. De momento, para este ejemplo realmente no es necesario, es mucho más rápido hacerlo nada más con nuestra memoria RAM. Creamos nuestra red neuronal y aquí lo que voy a hacer en el constructor es pedirle que me mande un arreglo con el número de neuronas que queremos en cada capa intermedia. Entonces aquí tenemos un ciclo precisamente para generar todas las capas intermedias con los diferentes tamaños que nos indiquen. En algún momento vamos a querer probar diferentes funciones de activación. Entonces dejamos abierto aquí este parámetro y observamos que lo que nos pide PyTorch es utilizar NN sequential para poder dar la arquitectura. Y literalmente la arquitectura que vamos a probar es la que teníamos hace un momento en la ilustración de la diapositiva. Esta es la arquitectura que vamos a utilizar, ¿no? Vamos a crear 7 capas. Todas las vamos a hacer del mismo tamaño. Ahorita lo único que queremos ver es qué está pasando con el gradiente. Bien, y aquí simplemente aplicamos con feed forward. A ver si sí los estoy ejecutando, porque si no luego esto se queja. Ok. Aquí calculamos la función de error. Como el ejemplo que les estoy poniendo es un problema de regresión, por eso estoy utilizando diferencias al cuadrado. Aquí simple y sencillamente aplicamos la red neuronal con los pesos aleatorios tal y como se los está asignando PyTorch. Usualmente ya tienen valores por defecto para asignarle buenos valores en el rango que queríamos. Entonces lo dejamos ahorita así. Aquí calculamos la función de error distinguiendo entre lo que evaluó la red neuronal y los valores que queríamos de la función que definimos. Y aquí empiezan los trucos para hacer el cálculo de gradiente rápidamente utilizando esta herramienta. Si ya tenemos el modelo, bueno, lo que hace PyTorch por detrás es que además de tener los tensores, va a crear, los tensores de las matrices de pesos y los sesgos, va a crear otros tensores que tienen exactamente la misma forma. Y ahí va a guardar las componentes del gradiente cada vez que yo pida calcular el gradiente de alguna función que depende de todos estos parámetros. Concretamente veíamos que nuestra función que depende de estos parámetros es la pérdida o función de error. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que a todas esas matrices que ya preparó para guardar ahí las componentes del gradiente, las ponga en ceros. Digamos que esta es una manera de eficientar cálculos. Cada vez que yo le pido que lo calcule, lo va a dejar ahí. Y entonces la próxima vez que yo necesite volver a calcular los gradientes, necesito pedirle que borre el espacio y lo deje listo para volver a hacer el cálculo. Entonces aquí está llenando de ceros todas esas matrices. Y en cuanto yo pido loss.backward, lo que está haciendo es aplicar esta propagación hacia atrás para calcular el gradiente de la función de error. Y bueno, claramente vemos que la función de error depende de los valores que fueron calculados por la red neuronal. Estos valores de la red neuronal pues dependen obviamente de los pesos. Y como los pesos están marcados por defecto aquí como parámetros entrenables de una red neuronal, entonces automáticamente se entiende que el valor de la pérdida dependió de todos esos pesos que teníamos ahí. Entonces esta línea de comando es la que... Este comando va a ser exactamente la que le indique que calcule el gradiente. Entonces ya en vez de hacerlo a mano, aquí ya lo va a hacer PyTorch por nosotros. Lo siguiente que queremos hacer es, bueno, ahora ver qué es lo que quedó guardado ahí. Para ello, la siguiente celda lo que va a hacer es pedirle a nuestro modelo que nos devuelva todos los parámetros entrenables que tiene declarados. En nuestro caso, como es una red muy sencilla, son simple y sencillamente las matrices de pesos.
Una vez que, bueno, esto nos da un generador. Cuando le pido que lo convierta en lista, en ese momento los genera todos. Y lo que vamos a hacer ahora es iterar sobre esa lista de matrices. De hecho, bueno, aquí ya la tengo ejecutada, entonces vamos a repetir. Observen que nos van a ir apareciendo por pares. Por un lado, por ejemplo, aquí tenemos una primera matriz de sesgos para la primera capa. Después tenemos aquí la matriz de pesos. Y así van a ir alternando, ¿no? Y junto con la matriz tiene exactamente a un lado una que contiene el gradiente. Entonces por eso observamos que si aquí había 3 componentes, aquí también hay 3. Perdón. Ya ven, les digo que si no ejecuto todas, no me salen bien las cosas. Entonces vamos a volver a empezar desde arriba, nada más para apretar Enter. Ok. Ahí está, ahora sí está bien. Entonces ahora sí estamos viendo que junto al tensor de sesgos está otro tensor que va a ser el gradiente y tiene aquí las componentes correspondientes. Aquí tenemos déjenme ver, el primero es la matriz, el segundo son los sesgos y su gradiente. Después la matriz con su gradiente, sesgos y su gradiente, matriz, etcétera, etcétera. Ahora, en la forma en que están ahorita, bueno, sí podríamos ir visualizando los números, ver que aquí está multiplicando por menos 10 a la 0 a la 8, por menos 10 a la 7 y 6. Aquí, bueno, ya tenemos hasta 4 elementos después del punto decimal. Entonces, ciertamente, leyendo el texto podemos empezar a ver cómo las componentes del gradiente, bueno, 7, 6, 5. Vemos cómo las componentes del gradiente poco a poco como que empieza a subir un poco su magnitud conforme nos vamos acercando a la última capa. Bueno, para hacerlo un poco más visual, vamos a graficar esto. Lo que voy a hacer en esta función es tomar matriz por matriz, cada uno de sus elementos, y meterlos todos a listas horizontales. De manera que todos los pesos y todos las componentes del gradiente van a estar horizontalmente. Los elementos más hacia la izquierda van a estar igual a la izquierda de la lista. Las matrices que van más cerca de la salida de la red van a quedar hacia el lado derecho. Y de aquí sale precisamente esta gráfica. Entonces aquí simplemente para tener como referencia tenemos las magnitudes de los pesos tal y como las inicializó PyTorch. Y de este lado tenemos la gráfica que veíamos en las diapositivas, donde están las magnitudes de los pesos. Las de las últimas capas se ven bastante bien. Las otras, bueno, aquí ya ni siquiera se alcanzaron a ver en la gráfica. Ahora, les decía que alguna de las cosas que nos dicen es, bueno, si quieren arreglar este problema, pues usen ReLUs, ¿no? En lugar de utilizar sigmoides. Ojo, hay escenarios donde sí puede funcionar eso, pero ya veíamos en la gráfica de atrás que ReLU también tiene una gran sección donde su derivada va a ser 0. Entonces, simplemente para este problema de regresión, vamos a empezar a jugar un poquito y vamos a probar diferentes funciones de activación que pudiéramos sugerir aquí. Entonces, en esta celda lo que tenemos es una repetición del mismo experimento, pero con esta barrita vamos a ir probando las diferentes funciones de activación. Entonces, por ejemplo, aquí vemos tangente hiperbólica. Bueno, aparentemente al menos no se nos movió tanto el gradiente en esta ejecución. Si lo vuelvo a ejecutar, bueno, ahora nos salieron un poco más positivos hacia acá, entre 0.6 y 0.1. Observen que dependiendo de la inicialización aleatoria de los pesos, pues el comportamiento de esto va a ir cambiando. Esto también tiene un efecto cuando están entrenando a su red. Recuerden que cada vez que cambiamos los valores de inicialización estamos en una región diferente del espacio de parámetros, y cuando apliquemos optimizaciones pues vamos a terminar en regiones distintas, ¿no? Por eso para entrenar una red en general hay que inicializarla muchas veces y ver cuál es a la que le va mejor. Entonces, bueno, eso también ya aprovechamos y lo vimos aquí. Vamos a ver qué pasa ahora con la logística. Y por lo menos ahorita se nos murió más rápido. Intentamos otra vez. Entonces aquí vamos precisamente como, aunque cambiamos la función, bueno, no logramos llegar muy lejos, ¿no? Ya están entre más o menos 4 y menos 0.4. Otra opción, vamos a ver la ReLU. ¡Hey! ¿Qué pasó aquí, no? Desapareció todo.
Lo volvemos a intentar. Ahorita sí tenemos algunas componentes, otras medio muertas. Entonces parece ser que ReLU tampoco es la solución mágica. A veces funciona, a veces pueden pasar cosas difíciles. Esta es otra versión de ReLU. Esta es interesante porque se parece mucho a la gráfica que veíamos acá arriba, pero en lugar de que aquí valga exactamente 0, se le completa con otra función continua que sí tiene un valor aquí negativo, chiquito, diferente de 0. Entonces vamos a ver qué pasa cuando ejecutamos nuestro experimento con una liquid ReLU. Interesante. Ya empiezan a aparecer aquí algunas componentes en la parte de abajo porque la derivada del lado izquierdo no es 0. Entonces, bueno, también dependiendo del experimento, a veces le va mejor, a veces no tanto. Y vamos a probar finalmente sigmoide. Ya está. Bueno, entonces ya vimos que cambiar la función de activación no necesariamente hace magia. Lo que estamos viendo en este momento es que también, dependiendo mucho de nuestros valores iniciales, pueden llegar a tener comportamientos distintos, pero espero que con esto ya les haya quedado una idea clara de qué es este problema del desvanecimiento, qué efecto tiene cambiar la función de activación. Y lo que vamos a ver en la siguiente sección es otro experimento también bastante interesante de cómo y por qué se ha logrado pues como que compensar este problema que aparece aquí.